En un momento, ya está. Bien, cuerpos extraños. Básicamente nos vamos a enfocar en los cuerpos de la vía digestiva. Vamos a tocar un poco de los cuerpos extraños en otros orificios naturales como oído, nariz, ojos. Pero básicamente lo que vamos a ver más son los cuerpos en vía digestiva. Vía digestiva. El objetivo es identificar la presencia de un cuerpo extraño, realizar el manejo inicial, tratar de extraerlo, algunos cuerpos no pueden extraerse en primer nivel, y hacer la referencia en los casos que no lo pueda extraer, hacer la referencia al nivel adecuado y a la especialidad correspondiente. Siguiente. Estos son los cuerpos extraños que vamos a tratar, vía digestiva, oídos, nariz y ojos. Sí. Siguiente. Hablando del cuerpo extraño de la vía digestiva, es más frecuente en niños, la población más frecuente afectada. También ancianos y pacientes psiquiátricos o pacientes que han estado libando licor, con intoxicación alcohólica. Siempre es un evento accidental y usualmente son únicos. Y recordar que el 90% se elimina espontáneamente, sin ningún tipo de tratamiento. Siguiente. Frecuente entre los 6 meses y 3 años, adolescentes por descuido, por juegos. Y en el adulto hemos dicho el paciente adulto mayor, el paciente psiquiátrico y el paciente adulto bajo efectos del alcohol. Siguiente. Síntomas, el antecedente es importante, debe haber un antecedente, debe haber estado ingiriendo algún alimento, haber estado eh, con un objeto en la boca, en el caso de los niños, con un juguete en la boca. Y lo que va a presentar al niño es la sensación de cuerpo extraño, la garganta, la orofaringe, ¿no? Hay ansiedad, no puede, hay incapacidad para tragar, no puede tragar, hay adenofagia, hay disfagia, hay cialorrea. Cuando ya el cuerpo extraño pasa al estómago, se vuelve asintomático. Síntomas respiratorios. Cuando aparecen síntomas respiratorios, este cuerpo extraño sigue de la vía respiratoria y corresponde a un manejo diferente. ¿Cuáles son los signos respiratorios? Disnea, estridor, sensación de cuerpo extraño, incapacidad de hablar, incapacidad de toser. Siguiente. Complicaciones. Un cuerpo extraño puede complicarse, sí, puede ulcerar, puede perforar, puede obstruir. Como me doy cuenta que el cuerpo extraño está complicándose cuando hay dolor, hay fiebre, taquicardia, peritonitis, crepitación, cuando por ejemplo una perforación de esófago, va a dar una mediastinitis, un cuadro muy severo, y eso va a ser, se va a ver un paciente con taquicardia, con dolor, con dificultad respiratoria, y hay cuando se perfora el esófago, por ejemplo, tener una crepitación cervical. Siguiente. Cuerpos en vía digestiva. Tenemos los bolos alimenticios, se pueden impactar. La mayoría pasa espontáneamente, 90% se elimina. Y ese 20% requiere una intervención no quirúrgica, sea una extracción por sonda o con un instrumento. Y solo el 1% le va a cirugía, ¿no? Muy poco. Siguiente. Siempre anterior, a ver, la anterior. Es importante la hora de la ingesta, la hora de hacer la anamnesis, qué momento ingirió, anamnesis, qué estaba haciendo el niño, con qué estaba jugando. O sea, a veces vienen madres con sus niños con la sospecha que se ha tragado algo, un juguete, una pila de botón, pero en realidad no hay, no la encontramos, ¿no? Es importante ver qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Si vio realmente el objeto en la boca del niño o solamente sospecha porque simplemente no encuentra el juguete, no encuentra la pila del juguete. El tamaño y los síntomas que van apareciendo. Siguiente.
El diagnóstico de los objetos metálicos o que son radio opacos, tenemos la radiografía simple, que esta debe ser cérvico, tórax abdominal, ¿no? En los niños. Hay falsos negativos, sí, muchos falsos negativos por los casos de objetos no metálicos, ¿no? O bolos alimenticios. Eso no es recomendable hacer en bolos alimenticios o objetos que no sean metálicos. Siguiente. De esa manera se va a ver en la placa, cuerpos extraños en el abdomen, alfileres, juguetes, monedas, etcétera. Siguiente. Monedas en el esófago. Siguiente. Algunos juguetes. Siguiente. Alfileres imperdibles, perdón. Ya en el estómago, ¿ya? Siguiente. Por ejemplo, un hueso de pollo impactado se puede ver en una radiografía. Ahí es donde se encuentra la flecha, ahí se encuentra. Siguiente. Objetos, los imanes. Vamos a ver más adelante por qué es peligroso el imán. Alfileres, pilas de botón, telas, etcétera. Siguiente. ¿Cuál es el problema con las pilas de botón? Que son tóxicas, son pequeñas, fáciles de tragar y algunas de tamaño intermedio son las que se pueden quedar atascadas en el esófago. 90% pasan sin problema, pero el 10% de esas pilas grandes se van a quedar en el esófago y van a producir un daño potencial, ¿no? Es decir, daño de la mucosa o riesgo de perforación. El daño se inicia a las 4 horas y a las 6 horas, ya, a 8 horas ya puede haber alguna perforación esofágica. ¿Qué pilas se atascan? Las que tienen más de 2 centímetros de diámetro. Siguiente. Alimentos y otros. Tenemos algunos bolos alimenticios. En adultos mayores tenemos las placas dentales, espinas de pescado, también algunas se incrustan y hay que retirarlas por endoscopía. Siguiente. ¿Qué problema da los imanes? Los imanes, el problema es que cuando es un imán aislado, no hay problema, se elimina espontáneamente por las heces. Es como ingerir una moneda. El problema es cuando son dos o más imanes, hay atracción entre los mismos y estos imanes viajan en distintos segmentos intestinales. Al viajar en distintos segmentos intestinales, atraen estos y pueden producir perforaciones, obstrucciones, fístulas, etc. Siguiente. Entonces, los imanes, hay lesiones que pueden ocurrir cuando son más de un imán, peritonitis, obstrucción, fístulas, etc. Y tratamiento a veces conlleva a laparotomías, resección intestinal, etc. Siguiente. El diagnóstico del cuerpo extraño se hace en caso de una complicación, se hace por la tomografía. Cuando sospechamos complicación del consecuencia del cuerpo extraño, hay que hacer una tomografía. Acá tenemos un casos especiales, por ejemplo, envoltorios de droga en el estómago, se detectan en una tomografía. Siguiente. El tratamiento va a depender de la motilidad gastrointestinal. Tenemos, hay una extracción con endoscopio, lo hace a cargo del gastroenterólogo. Podemos aumentar la motilidad gastrointestinal dándole prokinéticos. Recordar que el 90% se elimina espontáneamente. El uso de la sonda Foley se hace una extracción por arrastre, se le pone al niño de cúbito ventral, se le hace tragar una sonda Foley hasta un segmento adecuado, una longitud adecuada. Se insufla el globo de la sonda Foley, se infla el globo y se retira por arrastre, tratando bueno, de arrastrar la moneda o el cuerpo extraño que se encuentra en el esófago.
Esta maniobra se puede hacer en cuerpos extraños no muy monedas o tal vez también en pilas, no muy de tamaño no muy grande. Se puede hacer el intento, especialmente cuando estemos lejos de un centro endoscópico donde me puedan hacer una extracción por un endoscopio. Si estamos en un lugar muy alejado y se presenta el caso, se podría hacer una extracción con una sonda Foley. Y la laparotomía y la enterotomía también está descrita. La siguiente. Observación, entonces recordar que el 80%, 90% se elimina espontáneamente, por lo tanto los observamos, están asintomáticos, son cuerpos extraños pequeños y se le hace un estudio con radiografías seriadas. Pedimos radiografía abdomen en forma diaria y el paciente se le revisa las deposiciones, se le dice al padre o madre que revise las deposiciones. En caso de que no progrese, se puede plantear una extracción endoscópica. Siguiente. Casos especiales como las envolturas de droga, envoltorios de droga, vía digestiva. Se puede ver de esa manera, está en una placa. En esos casos la endoscopía está contraindicada porque se puede romper. Y cuando hay ruptura, el manejo es quirúrgico. Siguiente. Cuerpos extraños en recto, también van a chocarse con esto. Los guardias pueden ser de origen sexual o asexual, voluntario o involuntario, puede ser producto de una agresión incluso. Y muchas veces el paciente no, por temor, por vergüenza, no acude o tal veces cambia la versión original, ¿no? Importante no tratar de indagar mucho la etiología, simplemente hacer el diagnóstico con estudio de imagen y proceder al retiro, sea por anestesia, extracción bajo anestesia, puede ser en tópico, puede ser extracción bajo anestesia en sala de operaciones. Algunas veces se le llega a hacer hasta la parotomía para la extracción de sus cuerpos extraños, ya que puede tener riesgo de perforación del recto simón. Siguiente. Tratamiento de endoscopio. La extracción por endoscopio se hace con un endoscopio flexible. Es la mejor opción, ¿no? Si es que está disponible. Si no está disponible, tenemos la opción de la sonda Foley. El éxito es un 95%, pocas complicaciones. Esa endoscopia puede ser emergente, las primeras, se hace en las primeras horas, urgente hasta las 24 horas y programada o no urgente hasta las 72 horas. Siguiente. La endoscopía emergente se hace cuando la obstrucción del esófago y hay riesgo de perforación o aspiración. Por ejemplo, una pila de botón en el esófago se hace una endoscopía emergente. Objetos punzantes en el esófago también. Endoscopía urgente hasta 24 horas tenemos o cualquier objeto que esté al alcance del endoscopio, o sea, monedas, objetos metálicos que estén en el esófago o en el estómago. Siguiente. Y la endoscopía no urgente con pacientes, objetos mayores de 2.5 centímetros. Cuando los objetos están en el estómago, tal vez se puede esperar que progresen, si no progresen, es una extrusión. Se hace la extracción endoscópica con endoscopía no urgente. Siguiente. Con un algoritmo, el cuerpo extraño, si no tiene signos de complicación, es un objeto peligroso, lo definimos como objeto peligroso, el imán, la pila de botón y el objeto punzante. Si es un objeto peligroso, se hace una radiografía y se debe hacer una endoscopía emergente. Si no es un objeto peligroso, se evalúa si es que el paciente puede tragar o no, si tiene cialorrea o no. Si el paciente no puede tragar, hay que hacer una endoscopía emergente. Si el paciente puede tragar, se puede eh, hacer una endoscopía urgente, ¿no? Si hay complicación, signos de complicación, sospecho, una complicación, una mediastinitis, una perforación, pide una tomografía y obviamente
considera la posibilidad de cirugía. Siguiente. Como conclusión de esta parte, tenemos que hay que hacer una buena anamnesis, si detectar, determinar cuáles son los objetos peligrosos, pila de botón, imanes, objetos punzantes, tiene un manejo diferente, ¿no? Especializado. Hay que identificar la necesidad de manejo quirúrgico o no y hacer la referencia oportuna a nivel superior para el manejo especializado, la extracción del cuerpo extraño. Siguiente. A ver, ¿dónde estamos? Hay cuerpos extraños en boca o orofaringe. Generalmente son trozos de comida, huesos o espinas, placas. Se encuentran en la orofaringe y tiene dos caminos. Si va a la vía digestiva, va a haber odinofagia de cialorrea. Si va a la vía aérea, va a haber dificultad para las sibilancias o estridor. Siguiente. Entonces, se hace un examen bucal, debería hacerse una laringoscopía indirecta y se puede hacer la extracción con unas pinzas adecuadas. Pinzas largas o considerar la extracción endoscópica, ¿no? Si ya está en vía digestiva. Siguiente. Acá la bañera de Henry, solamente la pongo como referencia, pero no es lo que se aplica en pacientes con obstrucción de asa, perdón, no es lo que se aplica en pacientes con cuerpos extraños en vía digestiva. La maniobra de Heimlich es para el paciente con cuerpo extraño en vía aérea, siempre y cuando no pueda hablar, no pueda toser. Eso se aplica la maniobra de Heimlich. Si es vía aérea que no puede toser ni hablar, maniobra de Heimlich. Si es en vía digestiva, no se aplica la maniobra de Heimlich, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuándo refería al otorrinolaringólogo? Un cuerpo extraño de boca. Hacemos referencia cuando no lo ubicamos, ya que puede producir un absceso parafaringeo. Siguiente. Algo de los cuerpos extraños en fosas nasales y oídos. Son varios objetos, realmente son juguetes, restos de algodón, elementos plásticos pequeños, insectos también puede haber. Y es más frecuente en niños. Siguiente. Tenemos acá algunos síntomas en lo que es el oído, otalgia, otorragia, otorrea. Siempre el antecedente es importante saber qué estaba haciendo el niño antes, hacer una otoscopía, identificar el cuerpo extraño, igualmente hacer un diagnóstico diferencial con otras causas de obstrucción del conducto auditivo externo. Siguiente. Tratamiento de la extracción se hace con una buena iluminación, con el instrumental adecuado, un paciente que coopere, que colabore y tener un poco de habilidad para hacer la extracción. Y es más importante tener el material adecuado, una pinza adecuada para hacer el retiro del cuerpo extraño. Siguiente. Entonces acá se hace el lavado de oído, la irrigación del oído con suero fisiológico tibio, contraindicado cuando el tímpano está perforado, obviamente. Y la extracción con material instrumental otológico, unas pinzas largas, pinzas llamada pico taco, de esta forma tienen las pinzas que permiten una extracción sin producir daño en el conducto auditivo ni sin producir que el cuerpo extraño se nos introduzca más hacia el conducto auditivo externo. Está contraindicado el uso de otras pinzas, ¿no? Cuando refería al otorrino, el paciente con cuerpo extraño en el oído se refiere cuando fracasa la extracción, se hace un intento y fracasa, es mejor referirlo ya que puede
hacer más intentos, puedo dañar, puedo producir un daño del tímpano en el conducto auditivo externo. Cuando también referirlo, cuando hay sangrados, cuando hay secreciones de pus, etc. Cuando se ha perforado el tímpano, también hay que referirlo. Y ese es el material que debemos contar para hacer la extracción adecuada de un cuerpo extraño en vía en el conducto auditivo externo. Siguiente. ¿Qué es de las fosas nasales? Igualmente es frecuente en niños, ¿no? Animalitos, juguetes, etcétera. Y nos da síntomas como rinorrea, dolor nasal, estornudos, incluso fetidez cuando el cuerpo está varios días. Siguiente. El diagnóstico se hace con un examen físico adecuado, con buena luz, buena iluminación, se puede usar un espéculo nasal y que este diagnóstico ofrece con otras causas de otras patologías en la parte de la nariz. Siguiente. El tratamiento es la expulsión voluntaria, se estimula la expulsión voluntaria, si no se hace la extracción instrumental con un material adecuado, pinzas adecuadas largas de este tipo y contraindicado usar otras pinzas. Se refiere al médico, se hace la referencia al otorrino cuando fracasa la extracción y cuando hay alguna malformación o dificultad para el acceso al cuerpo extraño. Siguiente. En ojos tenemos, es más frecuente no es tan frecuente en niños, es más frecuente en pacientes en edad adultos, ¿no? Con, considerado como accidentes laborales algunos, o como parte de un accidente, un paciente policontuso, politraumatizado, ¿no? Puede ser cualquier elemento mecánico, físico o químico sobre el globo ocular, asociado a deportes, actividades laborales, industriales, etcétera, ¿no? Puede haber lesiones penetrantes también, hay que saber diagnosticarlas. Y la edad más frecuente es entre los 20 y los 40 años, considerado como algunas veces accidentes laborales. Hoy tenemos, por ejemplo, una esquila metálica a nivel, en la, cerca de la córnea. Este objeto metálico puede dañar, dependiendo del tamaño, de la forma, la composición. Los objetos pueden ser material inerte como vidrio, plástico, esquirlas metálicas, o puede ser orgánico. Y estos últimos dan riesgo de endoftalmitis. Siguiente. El 20% es asintomático, pero suele haber dolor, pérdida de visión y el antecedente traumático es frecuente. Sensación de cuerpo extraño es uno de los síntomas. Aquí tenemos, por ejemplo, un insecto, ¿no? Ubicado en el saco conjuntival. Siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con el antecedente, se hace el examen físico, se una adecuada iluminación, se explora el globo ocular, las partes externas, se hace la eversión del párpado superior para completar el diagnóstico y es obligatorio hacer el examen tanto de los ojos como de los anexos, ¿no? Hay que buscar algún tipo de laceración, ya que estos cuerpos extraños en ojos asociados a traumas faciales o trauma ocular. Siguiente. En el examen físico puede haber hiperemia conjuntival, lagrimeo, dificultad para mantener el ojo abierto, edema palpebral, entre otros. Siguiente. Diagnóstico se hace examen físico. Algunas veces hay que recurrir a estudios de imagen, especialmente cuando sospechamos que el cuerpo extraño ha pasado a
a la órbita. Se puede solicitar tomografía, resonancia, ecografía, entre otros. Siguiente. Pronóstico. Es mal pronóstico si es que se encuentra un paciente con daño pupilar, prolapso uveal, hemorragia, etcétera, esfriamiento de retina. Todo ello tiene un mal pronóstico. Siguiente. Entonces, ¿qué hacer con el cuerpo extraño corneal? Se aplica un poco de anestesia local, tópica. Se hace la extracción con espátula, especialmente en sus esquilas que no salen con lavado. Se hace la extracción con espátula, una aguja hipodérmica. Se hace la irrigación y se coloca un ungüento antibiótico y la oclusión del ojo o el parche ocular, ¿no? Se puede usar AINES para tratar el dolor. Pues de esta manera se hace el manejo. Siguiente. Entonces, un cuerpo extraño conjuntival, ¿cómo lo tratamos? Se coloca un anestésico local, se hace la irrigación, lavado. El uso del vasoconstrictor solar en las artificiales también está permitido. De esa manera se hace el lavado y la oclusión. Siguiente. ¿Cuándo derivar al oftalmólogo? Cuando el cuerpo estaría la córnea, cuando hay alguna laceración corneal, cuando este cuerpo sea sospecha de que sea intraocular, esté dentro de la órbita. Cuando hay opacidad corneal, puede quedar con una opacidad corneal, debe derivarse al oftalmólogo. Siguiente. Bien, como conclusión, que los cuerpos estelares son más frecuentes en la edad pediátrica, debe de hacerse el diagnóstico precoz del tipo y objeto, la ubicación del mismo, y valorar el caso si es accesible. Se puede hacer la extracción del mismo, hacer un intento, lo contrario, diferirlo y hacer la referencia al paciente al nivel adecuado, donde haya el especialista adecuado, ¿no? Siguiente. Un caso clínico es un niño de 3 años que según la madre refiere que está encontrado con un juguete en la boca y la madre sospecha que se ha tragado él la pila de botón. Entonces, este paciente presenta inofagia, cialorrea. Este evento ocurrió hace 4 horas, ¿no? ¿Cuál sería el manejo? A ver, alguien que puede participar. Primero radiografía, ¿no? ¿Cómo saber dónde está ubicado? Primero, de acuerdo al tiempo, sospecho. Tomo una radiografía cérvico, tóraco, abdominal. De acuerdo a la ubicación, si está al alcance del endoscopio, hago la endoscopía alta. La endoscopía alta se hace en sala de operaciones, se le prepara. Bueno, en los hospital salud se hace en sala de operaciones. En los niños se les hace análisis preoperatorios, una evaluación cardiológica y se hace la extracción en sala de operaciones con el endoscopio. Si está al alcance del endoscopio, si el cuerpo ya no está al alcance del endoscopio, ¿qué haríamos? Si está en la placa me sale que el cuerpo extraño está ya en asa delgada, ¿qué se puede hacer? O sea, si sea pila de botón o sea moneda, ¿no? ¿Qué podría hacerse? ¿Alguien que quiera participar? Ya sería quirúrgico. No, no se espera recordar que el por ciento se elimina espontáneamente. Si ya pasó el esófago, ya pasó el estómago, tenemos que esperar que lo elimine en las deposiciones. Te puedo dar aumentar la dieta, darle prokinético, laxantes, o decirle que coma normal el niño y vigilar las deposiciones. Si es una pila de botón, la observación puede ser hospitalaria, porque no sabemos con qué velocidad, en qué momento se puede quedar en una parte del intestino y este puede tener riesgo de perforar el mismo.
Pero si es una moneda, en esos casos lo manejo ambulatorio. Ambulatorio se necesita en forma diaria a su radiografía abdominal, su radiografía y el examen de las heces. Entonces el tratamiento sería, si es que ya no está bajo el alcance del endoscopio, sería radiografías seriadas. Y ahí el recordar el manejo, la extracción con sonda Foley, una alternativa en lugares lejanos, que no estén cerca a un centro endoscópico, ¿no? Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta que tuviesen? Bien, si no hay preguntas, estamos por concluida la clase. Muchas gracias por su atención. Listo, buenas noches.